Buenos días, jóvenes. Un placer saludarles. Aquí se presenta su profesor Daniel Cruz y les va a ayudar en este momento con los ejercicios de lógica simbólica, que en esta parte hablamos de las reglas de inferencia. En esta parte de reglas de inferencia existen un montón de métodos, en los cuales vamos a hablar en este primer video de este primer método que dice modus ponendo ponens. En este caso, esta palabra está en latín. Entonces, más adelante vamos a saber qué significa eso. Bueno, cuando tenemos esta regla de inferencia, nosotros vamos a leer esta parte. Decimos que las reglas de inferencia son verdades lógicas por definición. Miren cómo dice, por definición, que nos permite transformar las premisas dadas hasta alcanzar la conclusión. Entonces miren cómo nos dice esto, que son verdades lógicas por definición. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros utilizamos el método que nos aparece aquí, entonces prácticamente ya sabemos que eso es una verdad, utilizando su método. Entonces por eso dice por definición, porque nosotros utilizamos el método y entonces sabemos que está verdad lo que estamos afirmando. Entonces, cuando se usa una regla de inferencia para pasar de un conjunto de proposiciones a otra proposición, ¿qué quiere decir eso? El conjunto de proposiciones, ¿qué es? Lo que son las premisas. A otra proposición, que sería la conclusión, miren, se demuestra que la última proposición es consecuencia lógica de las otras. ¿Qué quiere decir eso? Entonces la conclusión se toma como verdadera. Es decir, realizamos una demostración. Este es el procedimiento, jóvenes, que nosotros vamos a hacer cuando utilicemos las reglas de inferencia. Recordemos que la inferencia es demostrar algo. ¿Y cómo se demuestra algo? Teniendo lo que son las premisas y llegando a la conclusión. Entonces, cuando hablamos prácticamente ya de este método en este caso, vamos a saber qué significa esto. Modus, jóvenes. Modus, esta palabra modus ponendo ponens, viene del latín, donde modus significa método, ponendo significa afirmando y ponen significa afirma. Entonces sería el método de afirmando lo afirmado. En esas otras palabras podríamos decir lo que es el método, este método en este caso. Entonces vamos a ver cómo significa esto. La regla dice, es el método que afirma consecuente afirmando el antecedente. Entonces vamos a ver eso. Vamos a verlo ahorita en más gráfico el ejercicio. Entonces, siempre vamos a tener nosotros, como de una manera ya predeterminada, una forma de escribir este método, que sería, digamos, esta manera. También existe otra manera, pero este, digamos, que es el más general, donde siempre nosotros, jóvenes, tenemos, miren, este es el consecuente, de ahí donde aparece la palabra, el antecedente, miren, el anterior a lo que es la condicional. En este método, siempre, jóvenes, vamos a encontrar una condicional, siempre, donde nosotros sabemos que donde dirige la flecha es el consecuente y el antecedente es lo que está antes de la flecha. Entonces, miren, eso sería nuestra primera premisa y en nuestra segunda premisa va a haber otro antecedente. Puede ser también que esté al revés. Ya vamos a ver un ejemplo. Y la respuesta, miren, jóvenes, es siempre el consecuente. Siempre lo que señala la flecha es la respuesta. Entonces, nosotros tenemos que escribir nuestra fórmula de esta manera para poder llegar a la conclusión. Entonces, miren, jóvenes, tenemos entonces, como les recuerdo, siempre va a haber una condicional en estos casos. Puede ser que haya una proposición compuesta, digamos, después o antes. Ya lo vamos a ver. Entonces, miren, una condicional donde cual tenemos dos premisas, miren, dos premisas, en este caso, y llegamos a la conclusión, miren, a la conclusión, y nosotros esos tres puntitos que aparecen ahí significa por lo tanto, para que lo puedan entender mucho mejor. Entonces, miren, la conclusión es siempre la que, el consecuente. Vamos a hacer un ejercicio en este momento para entenderlo mucho mejor. Entonces, este ejercicio lo pueden ver en su libro de texto, en la tarea que se les dejó para la siguiente clase, que dice, para cada inciso simboliza, miren, y extrae una conclusión a partir de las siguientes premisas. Demostrar numerando cada línea y justificando cómo se obtiene. Entonces, jóvenes, en este momento voy a hacer uno para que lo podamos entender mucho mejor. En estos ejercicios pueden aparecer de igual manera, nosotros sacando lo que son las premisas, o también puede salir de un solo la fórmula y nosotros colocar la respuesta de la conclusión. En este caso aquí tenemos lo que es el conjunto, digamos, de proposiciones, que en este caso vamos a identificar cuáles son las premisas y después cuál es la fórmula, digamos, con este método, vamos a identificar cuál es la conclusión. Entonces, miren, en ese momento el primer paso, jóvenes, como siempre en toda conjunto de proposiciones que tenemos, como enunciado o oración, como dicen ustedes, siempre vamos a identificar cuáles son las proposiciones simples y las compuestas. Miren, paso 1, identificar las proposiciones simples.
Entonces colocamos, miren, si lo leemos, si un número es divisible por 2, miren, entonces termina en cifra par. El número es divisible por 2. Entonces vamos a identificar las proposiciones simples. Lo colocamos de esta manera y miren, si un número es divisible por 2, y miren, después al final del punto se vuelve a repetir eso, el número es divisible por 2, entonces ahí tenemos una proposición simple. La palabra entonces, miren, nos ayuda a identificar el qué, la condicional que necesitamos en este método, porque siempre va a haber una condicional. Y la otra parte, fíjense ustedes, termina en cifra par, sería la otra proposición simple. Entonces identifico P, un número es divisible por 2, y Q, el número termina en cifra par. Miren, no hay nada distinto en este momento. Solo identifiqué las proposiciones simples. Ya vamos a ver cómo identificar cada una de las premisas. Entonces, miren, segundo paso es identificar las premisas. ¿Y qué nos dice? La primera premisa, ¿cuál sería? La primera parte, miren. Usualmente casi es hasta el punto. Miren, hasta el punto. Entonces tenemos ahí, si un número es divisible por 2, entonces termina en cifra par. Entonces recordemos cómo el método anterior aparecía P, entonces Q, ¿verdad? Donde teníamos, miren, el entonces estaba adentro de lo que es la premisa, siempre. A veces las premisas pueden ser proposiciones simples y también compuestas, como lo mencionábamos en el tema anterior. Entonces, la segunda premisa sería, miren, después del punto, que es el número es divisible por 2. En este caso, en comparación al tema anterior, aquí no tenemos una conclusión, no dice concluyente por siguiente, entonces, no aparecen esas palabras, bueno, el entonces sería esta condicional, no aparece la palabra como se concluye, porque aquí no tenemos la conclusión, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, y ya lo sabemos cómo. Vamos a ver. Entonces, vuelvo a tener lo que es este conjunto de proposiciones, ya identificando sus proposiciones simples, la compuesta, ¿verdad? Y entonces identificamos las premisas. Entonces, vamos a ver, igual que el método anterior, vamos a colocarlo uno encima de otro y vamos a colocar una raya encima de ella. Entonces, miren, en vez de colocar, si un número es divisible por 2, entonces termina en cifra par, coloco P, entonces Q, ¿verdad? Porque P es, si un número es divisible por 2, el entonces es la flechita, ¿verdad? Y lo azul que es Q sería termina en cifra par. Entonces, miren, sustituí las proposiciones simples por la, digamos, abreviatura. Y al final, el número es divisible por 2. Entonces, aquí es lo que nos aparece para ya ir trabajando, digamos, con el método. Aquí lo nuevo sería ir identificando estas palabras. Nosotros, esta parte de identificar las proposiciones simples e identificar lo que son las premisas, ya anteriormente lo hemos trabajado. Lo único distinto que vamos a hacer es esta parte azul que aparece en este lado. Miren, esta parte azul. ¿Qué es lo que nos dice esa parte azul? Que nosotros vamos a colocar P y P, ¿verdad? Miren, aquí ya no aparece P1 y P2, sino que aquí le vamos a colocar el valor de P. ¿Y qué significa el valor de P? Sí, significa la premisa. Entonces, eso nos ayuda a identificar cuáles son las premisas. Miren, esas dos son premisas. Ahora, la respuesta que va a ser, recordemos en la metodología, nos dice que si yo tengo, ¿verdad?, un antecedente y un consecuente, y miren, yo tengo el antecedente, la respuesta va a ser el consecuente. Siempre es lo que dirige la flecha, jóvenes, es la respuesta. Siempre, eso siempre sucede. Solo que debe suceder esto, que debe ser el antecedente prácticamente repetido 2 veces, para poder decirlo de una manera más sencilla. Entonces, miren, siempre lo que señala la flecha es la respuesta. Pero si tiene esta forma, miren, si tiene esta forma, así es esa respuesta. Entonces, miren, el método, poniendo ponens, lo identifica el paso 1 y el paso 2. Así lo escribe siempre la abreviatura para poder demostrar estos casos. Así como en matemáticas, que nosotros colocamos a la par por qué hacíamos un paso. Entonces, miren, aquí también lo colocamos. Entonces, la conclusión, jóvenes, la conclusión es Q, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión Q? Que dice, el número es divisible. El número, no vamos a ver. El P sería lo rojo, ¿verdad? El azul es Q. Entonces dice, termina en cifra par. Entonces, miren la conclusión. El número termina en cifra par. Entonces, eso es todo, jóvenes. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. Siempre recordando los pasos. 1, sacando las proposiciones simples. 2, vamos a sacar lo que es, a ver, vamos a identificar las premisas. Después vamos a sustituir las premisas por las proposiciones simples y llegar a nuestra conclusión. Esos son los 3 pasos que nosotros tenemos que hacer para poder identificar esta metodología de este método. Entonces, miren, la conclusión sería eso, el número termina en par. Entonces, con eso, jóvenes, vamos a hacer otro ejercicio en el cual ya nos da lo que es el conjunto de proposiciones, sino que ya nos da la fórmula, digamos, y nosotros tenemos que llegar a la conclusión. Entonces, miren, jóvenes,
una más distinta para que ustedes lo puedan ver. Y como en el primer caso les decía, no siempre, jóvenes, va a estar arriba la condicional y abajo va a estar el antecedente. Miren, puede estar al revés también. Miren, este es el antecedente. Miren, el que está antes de la flecha es el antecedente. Y después de la flecha, jóvenes, es el consecuente. Entonces, según la metodología, si yo tengo esta fórmula, ¿cuál va a ser la respuesta? Lo que señala la flecha. Siempre es lo que señala la flecha. ¿Qué es el consecuente? Entonces, miren la solución. Siempre recordando, jóvenes, colocar la parte del azul, que es como cuando demostramos. Colocamos a la par que era. Entonces, miren, la primera es una premisa, ¿verdad? La segunda es una premisa y la respuesta es, jóvenes, lo que señala la flecha. Entonces, miren, ¿cuál es? T, B, U, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Miren, ya tenemos la respuesta final. Lo que señala la flecha, todo lo que señala la flecha, esa es la respuesta final, para poder decirlo de una manera más sencilla. Entonces, jóvenes, aquí hay otros ejemplos que aparecen en su libro. Miren, R, el antecedente, el consecuente, miren, y tenemos otra vez el antecedente, y tenemos la respuesta, que es lo que señala la flecha, que es el consecuente, miren. Al revés puede aparecer, miren, puede aparecer primero el consecuente, después la condicional, donde tenemos el antecedente, el consecuente, y miren, lo que señala la flecha es la respuesta. Miren, en este caso tenemos otro, en el cual el antecedente es, miren, tenemos una O, ¿verdad? Entonces tenemos esto que está aquí, y tenemos condicional, el consecuente R, y tenemos otra vez el antecedente. Miren, no importa lo que esté antes, puede ser una proposición compuesta también. Y miren, tenemos la respuesta que es lo que señala la flecha. Esa es la metodología. El método dice que siempre lo que señala, que es el consecuente, es la respuesta. Y si tiene esta forma, tenemos antecedente señalado por el consecuente y tenemos el antecedente. Entonces, miren, jóvenes, de igual manera las otras metodologías. Entonces, jóvenes, espero que les haya servido y cualquier duda se pueden comunicar conmigo. Que tengan un excelente día.